Bueno, ahorita ya vimos que, que una integral definida nos puede ayudar a calcular una fuerza, perdón, un trabajo, tenemos una fuerza. También nos puede ayudar en otros casos. Una cosa que no vimos cuando estuvimos en física, pero que vamos a ver ahorita, es una cosa muy simple. Vamos a imaginar que tenemos un resorte que empuja algo, ¿sí? Y el resorte está en su elongación natural, o sea, es un resorte en reposo. Entonces aquí diríamos que cuando está en posición natural, está en cero, y cuando va más adelante, pues va en X. Si nosotros le aplicamos una fuerza, por ejemplo, y llegamos hasta acá, el resorte se estira. La, la fuerza que se necesita Paola quiere entrar y no la tengo en la lista de asistencia todavía como asistencia. A ver, no. La fuerza que se necesita para estirar ese resorte desde su posición natural hasta otra posición viene dada por la expresión F es igual a K por X o por distancia. La K es una constante de proporcionalidad, y esa constante de proporcionalidad depende de cada resorte. Entonces, vamos a imaginar, por ejemplo, que en lugar de decir cero, en esta posición, decimos que su elongación natural es de 5 centímetros. Y aquí lo llevamos de 5 a 10 centímetros. Y para poder hacerlo, aplicamos una fuerza de 20 newtons. Entonces aquí se aplicó una fuerza de 20 newtons. ¿Ok? Ahora, eso me va a permitir entender una situación. ¿Cuál es esa constante? A ver, Valeria quiere entrar también. Valeria Sotelo, que no había llegado a la primera hora, pero sí llegó a la segunda. Esos 20 newtons para mover esos 5 centímetros son los que me van a proporcionar la K. Porque si se fijan, tengo fuerza es igual a K por distancia. Entonces yo ya tengo la distancia y la fuerza. Tengo los 20 newtons y tengo la distancia. En este caso, aquí hay que tener mucho cuidado. Estos son centímetros. Yo nada más la estoy moviendo 5 centímetros. Pero entonces yo tengo que poner aquí el equivalente en sistema internacional, porque estamos trabajando en sistema internacional. Entonces, la distancia que nos movimos fue 0.05 metros. Y de esta manera ya puedo calcular K. K es igual a 20 newtons entre 0.05 metros, que es igual a 400 newton sobre metro.
Esa es la constante de elongación de este resorte. Ahora, nos piden calcular el trabajo para llevarlo de los 10 centímetros a los 15 centímetros. Nos piden calcular que si nosotros seguimos expandiendo este resorte, pero para llevarlo a los 15 centímetros. Si ustedes se fijan, la expresión F de fuerza, eso que encerré en verde, es la ley de Hooke. Que nos habla precisamente sobre las fuerzas necesarias para mover un resorte. Si se fijan de nueva cuenta, esta expresión tiene la misma, es muy similar matemáticamente, o no similar, es exactamente igual a la fórmula de trabajo. Trabajo es fuerza por distancia, no necesariamente en lo que se refiere a la fuerza y a la distancia, pero yo estoy multiplicando algo por la distancia, ¿sí? Para tener la misma referencia. Entonces, yo puedo utilizar el mismo concepto de la integral de trabajo aquí en este aspecto para calcular el trabajo. Entonces, esa constante, que es una constante de fuerza por las unidades, y que es independiente para cada reporte, para cada resorte, entonces me permite calcular qué trabajo se realiza para mover este objeto aquí, para elongar este resorte. Entonces vamos a calcular el trabajo. Lo más que hay que tener mucho cuidado con los límites de integración. Aquí el trabajo va a ser igual de A a B, pero ojo, ¿cuál era la posición inicial del resorte? Los 5 centímetros. Entonces, nosotros lo llevamos de 5 a 10 con los 20 newtons para poder encontrar la constante. Entonces, nosotros, para nuestros límites de integración, este va a ser 0. De aquí a aquí hay 5 centímetros. Y de acá a acá hay otros 5 centímetros. Este sería el centímetro 10 de lo que se ha elongado el resorte. Entonces, nosotros calcularíamos, y obviamente usando metros, de 0.05 metros a 0.1 metros, que son los 5 y los 10 centímetros, porque yo voy a calcular el trabajo en esta parte para mover ese resorte. Y como estoy usando la fórmula de Hooke, yo ya tengo valor de K para este caso, que es 400, y lo voy a multiplicar por X de X. Entonces vamos a realizar la integral. En este caso no me conviene, en este caso no me va a convenir mover la integral hacia afuera. ¿Por qué? Porque me va a simplificar más. Fíjense, a la hora que yo saque la integral, me va a quedar, voy a dejar el 400x cuadrada entre 2. ¿De qué? De 0.05 a 0.1, que ya sé que son metros. Bueno, ahorita vamos a quitar los metros. A la constante no le puse la unidad, se hubieran eliminado. Nomás nos hubieran quedado los newtons. Bueno, newton metro, porque uno van a ser cuadrados. Aquí yo voy a simplificar esto. Entonces realmente lo que tengo que evaluar es 200 x cuadrada
entre 0.05 y 0.1. Entonces vamos a hacerlo. Va a ser 200 por, primero es la parte superior, al cuadrado, menos 200 por 0.05 elevado al cuadrado. Si nosotros lo hacemos con la calculadora, esto nos va a dar un trabajo de 200 por 0.1 menos 200. Pero está elevado al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. El punto 1 está elevado al cuadrado. Menos 200 por... ¿Lo elevo a la 0.05? No. No. ¿Qué andas haciendo, Mario? ¿Por qué puse 1? No, es que es 0.1. Sí, 0.01. Acá tengo que poner 0.05 elevado al cuadrado. Me da 3 medios. Caray. ¿Por qué le pongo una M? Por lo de medio, ¿verdad? Me da 3 medios, lo que equivale a 1.5 joules de trabajo. O sea, sí, se realizó un trabajo de 1.5 joules. En estos problemas hay que tener mucho cuidado y el enunciado del problema nos va a permitir calcular primero la constante de Hooke. Recuerden, esa constante es individual para cada tipo de resorte. Entonces, siempre los datos que nos den nos tienen que llevar o permitir calcular esa ley de Hooke. O sea, esa constante de Hooke primero y luego hacer la integral definida, teniendo mucho cuidado con esta parte de los límites de integración. Una cosa es el resorte en reposo, luego cuánto lo movemos y cuánta fuerza se le aplicó para de esa manera encontrar la constante de Hooke, que es una proporcionalidad nada más, y ya después hacemos el cálculo del trabajo. ¿Cómo la ven? Otro ejemplo. El enunciado diría un resorte en su estado natural. A ver. Un resorte en su estado natural tiene una longitud de 7 centímetros. Si se aplican 45 newtons para estirarlo a una longitud de 10 centímetros, calcular el trabajo necesario para elongar el resorte de 10 centímetros a 18 centímetros. ¿Ok? Bueno, este sería el enunciado del problema. Fíjense cómo me dan la longitud original.
del resorte en reposo. Entonces me dicen que este resorte tiene una longitud al 7 centímetros natural. Si yo le aplico una fuerza de 45 newtons, lo estiro hasta los 10 centímetros. Ahora me piden calcular cuál sería el trabajo para estirarlo de los mismos 10 hasta los 18 centímetros. Entonces, paso número 1. Vamos a calcular la constante de elongación de este resorte. Vamos, este es el punto 0, pues por tanto este vendría siendo el 3, y 8 más este sería el 11. ¿Sí? Para esto. Bueno, pero el 11 no me interesa ahorita. El 11 no me interesa, me interesa de 0 a 3. Entonces, yo tengo, decimos que la ley de Hooke es fuerza es igual a la constante por la distancia. A la constante por la distancia. Mi fuerza son 45 newtons. La constante es lo que voy a calcular ahorita. Pero la distancia que recorro es 0.03 centímetros. Entonces, K es igual a 45 entre 0.03. Va a ser igual a es 45 entre 0.03, 1500. Esa es la constante para este resorte. Entonces, ahora sí generamos nuestra integral para calcular el trabajo, que es la pregunta. Calcular el trabajo va a ser ¿de dónde a dónde? Ahora va a ser del número 3, del centímetro 3, al centímetro 11 habíamos quedado, ¿verdad? Al centímetro 11. Porque mi cero se mueve hasta donde está la elongación natural. Entonces vamos de 0.03 a 0.11. ¿De qué? De 1500x. De x. Aquí sí me conviene sacar el 1500 porque a la hora que lo divida entre 2, no, todavía me conviene dejarlo ahí adentro. La integral es 1500x cuadrada sobre 2 de 0.03 a 0.11. Esto se va a convertir en 750x, va a ser 750 multiplicado por 0.0. Primero es el 11, primero es el superior. 750 por punto 11 al cuadrado, menos 750 por punto 03 al cuadrado. Y esto nos va a dar un trabajo de 750 se multiplica a punto 11 elevado al cuadrado menos
Acá me quedó muy negativo. Entonces es 750 por cero, primero es el superior, sería por punto 11 elevado por punto 11 elevado al cuadrado, menos 750 elevado, bueno, 750, separando unidades. ¿Qué necesitamos? Ya tiene fuerza, va a hacer trabajo. Entonces el W, pero para hacer lo contrario es para hacer lo contrario, ¿cuánto es? Ya me hice bolas aquí. ¿No? Es menos 750 por punto cero, cero, no más un cero. Y esto nos da 537 sobre 40 menos 13.425. Entonces así queda. Menos 13, trabajo, es igual a menos 13.125 joules. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No.